Hola, buenos días y bienvenidos a esta jornada de formación para entrenadores que organiza la Diputación junto con la Fundación Unicaja. Mi nombre es Carlos Carreño, he sido jugador internacional durante 15 años con la selección española, he pertenecido al Club Unicaja desde más de 20 años, he pertenecido al club tanto como jugador y entrenador más de 25 años y he tenido la suerte también de trabajar en el extranjero, trabajar fuera de la provincia de Almería, fuera de España y conocer el mundo del voleibol desde muy dentro. En este caso tengo la suerte de poder daros esta clase que más que nada va muy dirigida a vosotros, pero sí tengo en la cabeza la intención de que seáis capaces de adaptarlo, todo lo que digo, de poder adaptarlo a vuestro nivel. Gran parte de las cosas, no, yo creo que prácticamente el 100% de todo la información que vamos a ver esta mañana está muy orientada a alto nivel, ¿ok? Pero siempre hay grandes partes de lo que se habla y el cómo se orienta. Vamos a ver tres partes, lo vamos a dividir en tres partes. Todo lo que se orienta puede está dirigido a alto nivel, pero haciéndole pequeñas modificaciones o grandes modificaciones se puede trasladar a otros niveles. Es cierto que toda esta información que nosotros vamos a ver es información que los jugadores que nosotros tratamos tienen la capacidad, el nivel y la experiencia de poder incorporarla en gran medida, es decir, de todo lo que vamos explicando en un partido iremos explicando varias cosas. De todo lo que explicamos, estos jugadores que están muy habituados, porque lo hacen semana tras semana durante el año, y hay jugadores que llevan 10, 12, 14, 15, 17, 18 años trabajando con una información muy parecida, ellos tienen esa capacidad de incorporar la idea de la información, y algo que sí me gustaría que quedara hoy bien claro: la idea de dar información no es que entiendan todo. O sea, de todo lo que yo voy a explicar hoy, de las tres partes, son las tres partes que nosotros explicamos para un partido. Y no todos los jugadores tienen que entender todas las partes, porque a estos niveles hay un momento en el que se hace tan específico que van no solo para el equipo, sino incluso por posiciones. En cada posición, cada jugador tiene que tener conocimiento de qué ocurre en el rival, qué ocurre en el adversario, qué necesita, qué hace o qué tengo que hacer dependiendo de lo que otros hacen. ¿Okay? Cuando se da información, una de las cosas más importantes es que no volver locos a los jugadores, importantísimo, y que lo que nosotros tenemos como prioridad que ellos entiendan esté muy claro. Si yo a un jugador le quiero dar cinco situaciones de juego que quiero que entiendan, tengo que priorizar que de esas 5, cuáles son las 2 que tienen que hacer sí o sí. Cuando digo 5, en este caso, para un jugador pueden ser 6, 7 situaciones que tienen que controlar. ¿Cuáles son? Pongamos 5 de esas dos que quiero que hagan sí o sí. Entonces mi foco estará ahí en darle a esos jugadores que de lo que tienen que saber, estas 2 son muy importantes. Y luego estas 3 tienen que tener conocimiento. A otros niveles, evidentemente, la idea sería en dar una información o 2 por posición, ¿vale? Y alguna general para todo el equipo, y que estar seguro de que el jugador, cuando tú le explicas, tienes que hacer esto en esta situación, tengan el entrenamiento suficiente para reconocer esa situación y el cómo tienen que actuar ellos dependiendo de esa situación. Yo creo que intentar, por lo general, no abusar de la información. Es cierto que nosotros como entrenadores somos capaces de tener más información, pues tenemos tiempo siempre con los vídeos, con las cámaras, se graban muchos partidos, hay mucha información con estadísticas
que a nosotros los entrenadores nos dan una información increíble, que muchas veces por momentos exagerada. Si vosotros, porque grabáis los partidos o tenéis la suerte de hacer unas pequeñas estadísticas o tener algún momento en el que saquéis información o mucha o poca, intentar repartir, intentar exportar, exportar por posiciones, muy importante por posiciones, para que no todo el mundo escuche toda la información. Que quede muy claro qué información a cada jugador en cada rol. Dentro de la información que nosotros damos a los jugadores, al menos nosotros, como equipo de Superliga, a los jugadores de Superliga de Unicaja, damos 3 partes importantes que las vamos a repartir, las tenéis aquí. Una es el plan de juego, otra es una planilla de saque y otra una planilla de ataque. En este caso vamos a ver cómo trabajamos este año que ha pasado, esta temporada, cómo trabajamos tácticamente al equipo de Petrer, en lo que es plan de juego y saque, y cuál fue nuestro plan de ataque para el equipo de Melilla. Cuando nosotros trabajamos un partido en lo que supone plan de juego, hay una parte que le dedicamos a cómo sacamos y dónde, cómo bloqueamos y cómo defendemos. Eso es lo que va en plan de juego. Cómo se saca, bloquea y defiende. Saque, bloqueo, defensa. Es la prioridad. Saque, bloqueo y defensa. Entonces, para ir por partes, en esta primera parte, en lo que corresponde a nuestro saque, lo dividimos en las 6 rotaciones del rival, ¿vale? Si el rival tiene 6 rotaciones, cogemos y vamos rotación por rotación. En este caso, ¿qué tenemos? La rotación 1. Y dentro de la rotación 1, le ponemos a los jugadores un campo, en este caso está como tridimensionado, de cómo forman en esa rotación, cómo forman los chicos el equipo rival en el campo, cómo deberían estar formados y dependiendo de cómo forman, debe ir dirigido nuestro saque. En este caso, tenemos una zona verde sombreada en el suelo, que es la zona donde debería llegar nuestro saque. Aparte de estar en el campo con los jugadores montados y esa zona verde en el suelo, aparte lo tenemos en texto. Que en este caso, que saque, si hay un saque táctico, debería ser al receptor delantero, que en este caso el receptor delantero en la rotación 1 pertenece al número 20, Tomás. ¿Okay? Aparte de esta planilla, tenemos aquí los nombres de los jugadores, cómo estarían formados en la rotación, cómo forman ya en campo, ¿vale? Y después le añadimos sus direcciones de ataque dependiendo de la salida de cada jugador. ¿Ok? En este caso, si hablamos de lo que estamos comentando en la primera parte de saque, tenemos el saque en texto, el receptor delantero, que en esta rotación hay que sacar a esta zona, ¿de acuerdo? Que es la primera parte de cómo sacamos. El cómo bloqueamos, el cómo se bloquea, depende evidentemente de sus direcciones de ataque. Entonces, para eso, después de un estudio del rival con vídeo, sacamos estas direcciones de ataque para que los jugadores luego en texto tengan claro el cómo se bloquea en esa rotación. Ya tienen claro cómo se saca, lo tienen aquí y lo tienen en texto. Les ponemos unos conos de ataque, ¿vale? Para que ellos sepan las direcciones de ataque principales, ¿de acuerdo? Porque cuando hay un atacante y estudiamos un atacante y que ataca en una zona, porque claro, lo dividimos también por zona, intentamos que sea algo general, ¿vale? Porque si nosotros conseguimos ver 20, 30, 40, 50 o 60 o 70 ataques de un solo jugador en una misma zona, ¿ok? En esta misma zona, en este caso lo opuesto, en esta misma zona, pues seguramente hará un poco de todo. Es posible que no sean todos los ataques coinciden con este cono marcado en diagonal. No existe, ¿vale? Seguramente habrá
diagonales, habrá línea, habrá alguna finta, pero lo que sí es importante es que cuando ataque este jugador el equipo sepa dónde hay mayor porcentaje de situaciones en las que la pelota vaya. Entonces para eso se organiza el bloqueo y se organiza la defensa. A estas planillas en especial y por rotaciones, aparte de cómo sacamos, bloqueamos y defendemos, damos una orientación de lo que sería también la distribución del colocador. Esa distribución aparte la ilustramos o diríamos de alguna manera le damos más visibilidad si cogiendo un número de partidos que nosotros decidimos cuáles son, elegimos un número de partidos y dentro de eso ponemos aquí el cómo distribuye el colocador para que el bloqueo a la hora, por eso decía, a la hora de saque, ataque, saque, bloqueo y defensa, en la parte de bloqueo nuestros centrales tengan la capacidad de entender cuáles son por rotación las salidas más importantes del colocador, ¿vale? A dónde coloca el colocador en cada rotación. En este caso, por ejemplo, tenemos la rotación 1, se ataca desde 3 veces en zona 4, 6 veces por el centro, 10 veces por zona 2 y 2 PAI. Entonces, con todo eso, al final nosotros esa información que damos a nuestros centrales, pero que hacemos el esfuerzo de que sean los centrales los que recogen esa información. Porque si al final damos esta información a los libros, a los colocadores, es un exceso de información y lo que nos interesa es que hayan jugadores, como he dicho al principio, haya jugadores que tienen una información precisa, que tienen las cosas claras y así no obligamos a un exceso de información que muchas veces puede ser complicado. Nosotros a más, en cada rotación, que estamos todavía en la rotación 1, a más tenemos que en cada rotación, que es información para los centrales, tenemos a más que el colocador, cómo distribuye el juego, dependiendo de si el central va o corta atrás, o corta adelante, o doble gancho, o alma. ¿Ok? Es decir, que si el central, en esta situación, si vemos el campo desde arriba, si el central viene aquí, aquí o aquí, ¿vale? Que son de las elecciones que podría hacer el colocador. Y en muchísimas situaciones es muy visible y entra muchísimo en plan de juego, que es que dependiendo de las llamadas del colocador, de dónde va el central, los colocadores distribuyen de una manera o de otra. Siempre pensando en la generalidad. ¿Ok? Como decía, más información para nuestros centrales. Aprovechamos que en este campo, en este de arriba, tenemos el cómo atacan los dos jugadores de las bandas, el que ataca por 2 o por 1 y el que ataca por 4. ¿Ok? Y sacamos al central, para no meter mucha información ahí, muchos conos, sacamos al central, en este caso el central número 15, Marí, damos algo de información. ¿Qué información en este caso? Bueno, un cono de ataque de cuáles son sus principales direcciones de ataque y le sumamos, bueno, tiempo lento a 6-1, ¿vale? Que no es un tiempo, es un primer tiempo, pero no es un tiempo rápido en el cual, si a partir de que es lento, pues le pedimos a nuestros centrales que esperen en el suelo y que tomen esa pelota. ¿Ok? Y esto sería un poco el cómo bloqueamos, cómo sacamos, cómo bloqueamos, dónde y cómo defendemos dependiendo de sus direcciones de ataque y también dependiendo, como siempre, de nuestras situaciones de bloqueo. ¿Vale? Nosotros tenemos que en zona que al central solo le juega si la recepción es perfecta, la zona 2 diagonal, en zona 2 diagonal de brazo y finta con número 20, lo tenéis aquí arriba, ¿ok? Que en este caso el número 20 atacando por esta zona ataca diagonal pero solo de brazo y lo acompaña de la finta, de ahí estos dos, este cono y este diríamos este círculo, esta figura en la pista,
que son las que utilizamos para que los jugadores entiendan mucho mejor el juego. ¿Okay? En zona 4 lo he puesto número 17, lo tenéis, lo he puesto número 17, que ataca sobre la carrera, es decir, que si corre, él no mueve la pelota, va muy frontal, y diríamos que un ataque bastante sincero. A partir de ahí, todo lo que se haga fuera de eso, el bloqueo tiene que estar ahí, y todo lo que se haga fuera de eso tiene que estar la defensa. Y esto sería aproximadamente como organizamos una rotación. Esta información, que podría parecer mucha, que al final explicada aquí y ahora es mucha información y dura mucho tiempo, cuando nosotros tenemos un hábito creado para nuestros centrales, nuestros jugadores, esta información suele ser más directa. Nosotros les damos la planilla esta planilla se la enviamos a los chicos por teléfono, ellos los tienen en su dispositivo, algo que tiene uso diario y más fácil de repasar cuando lo necesita. El papel ya, en este caso el papel ya murió, no es algo que no damos, porque el teléfono lo tienen siempre encima, y el que le demos un papel al final se puede incluso perder, se puede extraviar, o no tienes, o hay un momento del día en el que te apetecería, oye, quiero ver esto del partido, y lo tienes en la mochila o está en otro sitio, el teléfono está siempre cerca y da facilidad para poder compartir información y consumir información cuando se necesite. ¿Okay? Bueno, un poco en texto, cómo forman el equipo, cómo forman en el campo, las direcciones de ataque, si son con conos o con semicírculos, cómo atacan ellos, una zona destinada a su saque, información del colocador e información de los centrales. Eso sería una rotación. Y como digo, al final sería mucho menos a la hora de que cuando nos sentamos con el equipo, la información es mucho más corta, más directa y va mucho más fluido. Eso hay que multiplicarlo por 6, porque la idea... ahora, aquí que lo bajo, por 6, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, para que en este caso se vean todas, que hay un poquito más de información. En este caso, como decía, toda esta información habría que multiplicarlo por 6 rotaciones, o sea, por 6 las rotaciones del juego, porque, como sabéis, en cada rotación hay diferentes formaciones, entonces ya todo cambia, todo puede cambiar. En este caso, si os acordáis, la rotación anterior, el ataque era más diagonal, este ataque es más dirigido. Este primer ataque del jugador de 4 es más frontal también, pero hay mucha finta, por eso este círculo. Entonces, todas estas situaciones ya despiertan información a los jugadores que hacen que de poder obtener la posibilidad de predecir lo que puede pasar. Y a nivel de predicción es siempre un tema complicado. Nosotros jugamos con mucha información y dejamos que, aparte, que los jugadores conozcan la información y que sean capaces de adaptarse cuando el adversario se adapta también al juego. Como decía, esta rotación sería igual que la anterior. Si os fijáis de nuevo que no voy a explicar las 6, ¿Okay? Esta zona de saque ya no es en zona 1, esta zona ya es en zona 5, los conos son diferentes, cómo forman los jugadores son diferentes, la información también sería diferente a la hora de organizar el juego, aunque en esta rotación de nuevo hay mucha pelota en primer tiempo y atrás, igual que la rotación anterior. Si veis, al final la información sería de cómo sacamos saques y tácticos receptor delantero, que en este caso está en esta zona. La información de los dos atacantes, de cómo atacan este jugador y este jugador. Un poco del colocador, información del colocador, que si bien en la rotación anterior tenía solo llamada 1, en este caso también tiene corta atrás y alma, con la verdad es que pocas pelotas en general.
Lo que sí es cierto es que tener el hábito de entender todo esto no te asegura de que el equipo rival haga esto. Nosotros también entrenamos a los jugadores para que tengan la capacidad de adaptarse cuando el rival se adapte. De todo esto también cambiaría la zona del central, que en este caso, esta zona del central también le damos información, en este caso Linar. Óscar Linar tiene situaciones diferentes, aunque ataca la misma zona, son informaciones diferentes para que los jugadores sepan lo que tienen que hacer. La idea de... No voy a explicar las 6 rotaciones, he explicado la 1 y la 6 solo para que veáis que hay pequeñas diferencias. ¿Ok? La 5 y la 4... Bueno, me voy a detener en la 4 porque la 3 y la 2 diríamos que ya serían parecidas a lo que hemos visto antes. Me detengo en la 4 porque hay algo de información general, ¿ok? Que la explico y explico lo que iba a decir ahora. En esta rotación en especial sería igual que las anteriores, solo que hay algo de información general. ¿Vale? Me paro en la 4 y entonces hay información un poco específica de situaciones del rival que no son bloqueos, cómo bloqueamos, defendemos y sacamos. En este caso la información que tenemos puesto es que el número 20 ataca en media o alta, mucha finta, empuja, bloqueo y blockout a 6-1. No es ni más ni menos que cuando hay un jugador en especial que cuando la pelota le viene muy lenta, que no es de cambio de saque, le viene muy lenta, finta mucho y para que el equipo esté despierto. Que el equipo es desordenado para la finta, para defender la finta. Hay equipos que están muy bien estructurados para coger la pelota fuera de bloqueo, pero a la hora de tener que ir a buscar una finta, pues hay equipos que muestran desorden. Y en este caso, este equipo lo es. Tienen 3 posibles cambios de formación. Este equipo, es decir, que el número 14 podría jugar de opuesto, que Charly Jiménez podría jugar de punta, que no iba a jugar de inicio, que el número 3 juega de central, que no iba de inicio, pero podría jugar. Y algo más de información sería que la alta y la separada no pronto, que no significa nada más ni menos que cuando al atacante le llega una pelota muy alta y es un poco separada, ahí el equipo no bloquea. Vale. Lo que quería decir con esto, y me voy a la... Aprovecho, me voy a la última. Sí, a esta última, por ejemplo, es que toda esta información que nosotros damos a los jugadores de cómo sacan, cómo bloquean, cómo sacamos, bloqueamos y defendemos, dependiendo de cómo reciben, cómo atacan, toda esa información tenéis que, de alguna manera, trasladarla, porque esta información solo jugadores muy profesionales, es decir, no todos los jugadores del equipo que son que tienen mucha experiencia son capaces de adaptar e incorporar toda esa información. Toda esta información de dónde sacamos, cómo bloqueamos y cómo defendemos, si bien a estos hay que darle muchísima, a la hora de vosotros, a vuestro nivel, llevarlo a vuestro nivel, intentar incorporar eso y dar información, tenéis que hacer el esfuerzo de dar cosas mucho más básicas y más claras. Es decir, si nosotros por cada rotación, por las 6 rotaciones, damos información de dónde sacamos, yo os pediría que, por ejemplo, en vuestro nivel o en otro nivel o un nivel diferente, de pedirle a vuestros jugadores que saquen sobre una zona, o pedirle a nuestros jugadores que saquen sobre un jugador. Más allá de que luego el balón termine en ese jugador o no, pero que sí tengan información de dónde sacan. Nosotros tenemos 6 rotaciones con 6 zonas donde sacar diferentes, 6 o más. Pedirle a vuestros jugadores que busquen, mira, el número 3 es el más flojo, vamos a buscar al número 3. Entonces sabéis que todo el equipo tiene una información que es muy sencilla, que cuando van a saque, se paran, buscan el número 3 e intentan tirarle, o con salto o con float, intentan lanzarle la pelota al número 3. Esa es una información sencilla, pero que tiene que ser repetida. No es algo que se pide al principio del partido y nosotros tenemos la tranquilidad de que estos jugadores tienen información y la asimilan y estamos seguros de que la van a interpretar, pero vosotros tenéis que hacer el esfuerzo de repetir y repetir y repetir
previo al partido, incluso durante el partido, incluso durante el juego, antes o previo al saque, hacer el esfuerzo de decirle hay que sacar al número 3 o hay que buscar a este jugador. Y eso yo creo que al final, a vuestro saque, el que hagáis un saque bueno y encima a la mejor zona posible, buscando al peor receptor del otro campo, le va a dar calidad. En general, termina dando calidad. Lo que sí os pediría con el tema del saque es que no le pidáis a los jugadores cosas que no pueden realizar. O sea, si yo creo que si tengo un jugador que no sabe sacar corto, no le pidáis a los jugadores que saquen corto. O no le pidáis a ciertos jugadores que saquen corto. Creo que creáis un estrés competitivo que no es necesario. Trabajarlo durante una semana, intentar que todos los jugadores sean capaces de sacar corto en 2, en 3 y en 4 y que tengan la posibilidad o la capacidad de sacar tenso a 1, a 6 y a 5. Yo creo que eso al final, el tener control de ese corto y largo en las 3 zonas, cuando vas a afrontar un partido a cualquier nivel, sobre todo el vuestro, pues da tranquilidad técnica y táctica del pedirle a un jugador, que tener la posibilidad de poder pedirle a un jugador, es decir, saca aquí, 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 sin que sea realmente un suicidio en el saque. Ok, a la hora de trasladar el cómo bloqueamos o hablar del colocador, hablarle no por rotación a vuestros chicos, es decir, no en todas las rotaciones, explicarle todas las rotaciones, sino coger a un jugador o a 2 jugadores y decirle, mira, a este jugador hay que ir siempre doble. O sea, aquí y aquí hay que ir doble. Es Antonio. Pues Antonio, cuando esté Antonio en zona 3, hay que saltarle siempre. O si está Antonio en zona 4, hay que estar siempre en tiempo. Poner en una posición para estar en tiempo a ese jugador. Y si sucede otra cosa, que sea de defensa o de trabajo del entrenador, de decir y asumir sus responsabilidades. Pero lo que sí es muy importante es que intentar adaptar todo esto dependiendo de vuestra capacidad de que los chicos interpreten el juego, ¿vale? Y no dar muchísima información. Ya que hemos visto el plan de juego, que recuerdo que es cómo sacamos, cómo bloqueamos y cómo defendemos, vamos a ver la siguiente, que es parte de ataque de ellos. Ahora nos centramos porque hemos visto cómo atacan, pero no hemos visto cómo sacan. ¿Okay? Y en este caso nos iríamos a otra planilla que damos a los jugadores dentro del plan de partido, en el que esta planilla que se especifica única y exclusivamente de cómo saca el rival, ¿vale? Lo tenéis aquí, tenéis los campos y en estos campos tenéis al jugador, una foto del jugador, de nuevo una figura de su principal dirección de ataque, tenéis su nombre, el número, nombre, la foto del jugador, un gráfico de cómo direccionan su saque en general. Aparte, tenemos un cuadro de texto en el cual metemos información de texto para que no solo sea esto, sino que haya una peculiaridad, porque este saque que va aquí, en este caso es un saque en salto, que no es un saque flotante, entonces la formación nuestra es diferente. Por ejemplo, este jugador sería un saque en salto a 6 o muy dirigido, o sea que si él va fuerte va a zona 6 y en el caso de que no vaya tan fuerte iría a otra zona muy dirigido. Y eso lo hacemos con todos los jugadores del equipo. Al final, ver todo esto pues, requiere, lleva horas de trabajo detrás, nos vamos a otro jugador que sea algo diferente. Bueno, por ejemplo, este jugador que tiene un cono y una flecha, el número 7 Amorós, por cierto, un jugador joven, tiene un saque en salto flotante que va principalmente a zona 5 y que cae. ¿De acuerdo? Y además tiene una flecha sobre zona 1 para que, aparte de que nosotros saber que ese saque va a zona 5, también estar de alguna manera despiertos porque el saque pueda venir a zona 1. Como decía, esta hoja solo se la damos a los receptores. Los centrales no la tienen y los colocadores y los opuestos tampoco. Importante que esta información de cómo es solo, casi única y exclusiva para los receptores. Y lo hacemos por todos los jugadores del equipo, ¿vale? Para
para que cuando haya algún sacador, el equipo sepa exactamente el cómo se posiciona. ¿De acuerdo? Pues nos faltaría ver la última, porque hemos visto la primera parte, plan de juego, cómo sacamos, bloqueamos y defendemos. La segunda planilla, que es esta, hemos visto cómo sacan ellos y ahora veremos cómo atacan ellos, cómo atacamos nosotros contra ellos. En lo que respecta a esto y cómo transformarlo, cómo adaptarlo a vuestro nivel, yo os pediría que dentro de mantener la filosofía de no excedernos en la información, es decir, de que cómo sacan ellos, yo jugaría un poco más con la línea de recepción. Es decir, en este partido hay un jugador que saca en salto y hay que estar juntos. Y entonces cuando sacan en salto, ponernos juntos. Que hay un jugador que saca flotante a esta zona. Pues entonces casi, como hay muy peculiar cada uno, intentar que previo a cada saque, si hay peculiaridades importantes, vosotros que vais a estar aquí muy cerquita, el poder decir a la línea que esté más cerca o más lejos, más derecha e izquierda. Yo creo que eso es fácil, eso podemos dirigir a nuestros jugadores y ponernos cerca, y antes de que haga el saque, si lo hacemos con antelación y tenemos tiempo, nos dirigimos al líbero y le pedimos hacia adelante. Esa línea va más adelantada. Hacia atrás, derecha e izquierda, nos cuesta a nosotros tener esa información y darla antes de cada saque. ¿Ok? Pero siempre con tiempo para que los jugadores tengan tiempo para adaptarse. ¿Ok? Nos quedaría la última parte, que es el plan de ataque, pero no es el de ellos, es el nuestro. La idea es dar el cómo nosotros atacaríamos a ese equipo. ¿Okay? A la hora de elaborar el cómo atacamos contra un equipo, evidentemente tenemos que tener en cuenta sobre todo el cómo forman en bloqueo, porque es muy diferente el que haya un jugador muy alto en una zona de bloqueo y en otra haya muy bajo. Entonces nosotros intentar favorecer situaciones de juego en las que la pelota termine siendo atacada por la zona donde está el más bajo, o el que tiene alguna dificultad técnica o táctica. En este caso, al nivel que nosotros trabajamos, lo hacemos también de nuevo rotación por rotación, es decir, nos vamos a la rotación y ponemos en un campo a cómo forman ellos, cómo deberían estar formados en bloqueo, es decir, en esta rotación, en la rotación 1 del rival, estaría bloqueando en zona 2 Pereira, bloqueando en zona 3 López y bloqueando en zona 4 Justiniano. ¿Qué hacemos? Damos información individual de cómo o cuáles son sus características técnicas o tácticas o físicas de cada jugador. Aquí tenéis, por ejemplo, Pereira, ayuda menos, altura más. Ayuda menos significa que no es un jugador que juegue muy cerrado y que pueda ayudar a los primeros tiempos. Pero en altura le ponemos un más, porque cuando él va a bloquear con tiempo, él presenta una altura muy grande y es un jugador que ocupa mucho espacio. Si hablamos un poco del central, que también requiere estudio, pues decimos que en este caso López sigue y salta. ¿Qué significa? Que sigue mucho al central contrario y que termina, aparte de siguiendo, salta mucho con central. ¿Ok? A Justiniano es un jugador que ayuda, que está cerrado, que toca pelota y que ayuda, pero que en altura no es un jugador que tiene altura menos, se ve aquí en chiquitito, porque al final cuando él salta no ocupa muchísimo espacio. Pues con todo eso sacamos de inicio una parte en flechas verdes, amarillas y rojas, en las que decimos las zonas en las que deberíamos favorecer nuestro ataque, tener cuidado o intentar evitar. ¿Qué hacemos? Aparte de poner información individual de cada rotación, lo vais a tener aquí, ¿vale? De cada rotación, de todas las rotaciones, todas, ¿vale? Van cambiando aquí verde,
aparte de dar información de cada rotación, lo que hacemos en flecha, individual, damos un poco de información en texto de cómo trabajaríamos nosotros con situaciones mucho más específicas. Y repito, con la idea de que vosotros cuando vayáis a atacar contra un equipo no ir rotación por rotación, lo que la idea sería, es decir, intentar que cuando haya un jugador débil en una zona, que la pelota vaya sobre esa zona, un central más bajo o un punta más bajo, intentar organizar el juego para que eso se produzca. Siempre, como digo, intentando favorecer en que la información sea la justa, sea la necesaria y que seáis capaces de las tres partes del plan de juego, la planilla de saque y el plan de ataque, vuestros, seáis capaces de adaptarlo siempre a vuestro nivel. Pensar que esto es alto nivel, los jugadores profesionales que son capaces de incorporar toda esta información. ¿Ok? Así que si no hay preguntas, gracias por la asistencia y espero que os sirva y suerte en el futuro.